tolerable día, mejor que lluvia, aunque bien fresco. Supongo que tiene que ver con la humedad, no sé, pero la ausencia del sol. Bueno, el sol está con nosotros, pero no brilla como está brillando al austral. Ellos están soltándolo un poco, volviendo poco a poco al norte. Cuando vuelva, entonces los árboles brotan y las plantas empiezan a crecer y es como nueva vida en primavera. Interesante diferencia entre los dos hemisferios, el austral y el norte. Pero toda la Biblia fue escrita por autores que vivieron en el hemisferio norte. Vivieron, por lo menos, en gran parte. Y definitivamente es orientado. Y supongo que la verdad del asunto es que la mayoría de la población del mundo está en el hemisferio norte, de seres humanos. Aunque hay grandes ciudades y grandes países al sur del Ecuador, alrededor del planeta. Y será siguiendo así en el milenio, a pesar de que mucho esperamos el milenio. Seguirán las épocas, seguirán los inviernos, seguirán los veranos, según las declaraciones de la Biblia, que creemos porque fueron inspirados por parte del Creador de todo cuanto hay. Bueno, definitivamente estamos notando muchos eventos, pero ciertas cosas positivas están aconteciendo, que es algo interesante. Algo interesante. Estuve viendo, bueno, es un nuevo libro realmente que recién salió, pero es sobre la religión que está creciendo más rápido que ninguna en el mundo. Y sorprendidamente es el cristianismo. Aunque parece que haciéndose muy popular Islam, no es cierto. Lo que está pasando que es muchos islamitas, muchos lectores del Corán están leyendo la Biblia. Y el hecho de que hay Biblia y que es disponible en muchos idiomas está llamando la atención del mundo. No sé si Internet tiene que ver, probablemente tiene que ver a cierto grado, pero se me hace que es más bien las cosas publicadas. De todas maneras, es notable que el crecimiento del conocimiento de la Biblia es mayormente en el oriente, no en el occidente del planeta. Y es cosa más o menos invisible, porque están observando los que están escribiendo sobre este tema, que el crecimiento no es en las organizaciones cristianas, sino es individual. Son gente que no reúnen en iglesias, reúnen en casas y tienen sus reuniones en privado. Forzosamente, por supuesto, en el mundo musulmán, porque uno está especialmente en área de ISIS, están en peligro de la vida si se reúnen públicamente como cristianos. Y ese mero peligro parece que está en frente a eso. Dios está obrando con gente que jamás han conocido lo que contiene la Biblia. Es maravilloso realmente. Evidentemente tiene que ver con esa declaración
yo creo que es de Daniel, que la ciudad Jerusalén tiene que ser atropellado hasta que el cumplimiento de los gentiles han entrado en este camino de fe. Wow. Wow. Bueno, es una área no tan negativa, ¿eh? Para mí, por lo menos. Para los musulmanes tal vez muy negativo, pero para los budistas o los hindúes, pero para nosotros, bueno, depende, por supuesto. El crecimiento, como dije, no es en iglesias organizadas, es individual, máximo familias. Pero Dios está obrando, eso sí, levanta esperanza de lo venidero. Da un aspecto que se puede mirar con esperanza. Muy bien, parece que Dios sigue sanando. Voy a tocar el tema un poco más, eso de operación invisible de fe, porque la operación espiritual, bueno, todo espiritual es prácticamente invisible, porque el espíritu es invisible. No es cosa que se puede tocar, ni oler, ni sentir. Bueno, se puede sentirlo, pero Dios lanza pensamientos. Por supuesto, Satanás también lanza pensamientos, y ahí está la batalla entre cuáles pensamientos recibirás, cuáles entretienes, cuáles utilizas tú en tus actividades diarias, su vida cotidiana. Si el pensamiento está concentrado exclusivamente en lo material, pues vives según la carne. Pero si los pensamientos están en otras corrientes, vives entonces por el espíritu, en espiritual. El espiritual no es sujeto a las compulsiones de la carne. Bueno, estamos felices de conocer algo de eso, y Dios está dándonos la oportunidad de hacerlo, y a pesar de las condiciones y de la adversidad, y hemos tenido oportunidad de ungir 2 veces esta semana también, pidiendo a Dios que intervenga en cuestiones físicas, porque ciertamente eso es algo físico, ¿no? Si te enfrentes a un árbol y dices al árbol, muévate, eso es muy físico. Pero, ¿qué es lo que causa que el árbol mueva? Que el árbol hace caso a un ser humano. Wow. Todavía estoy pensando de eso grandemente, más y más. Maravillando de Jesús, levanta tal cosa, que si tuvieses fe como una semilla de mostaza, dirás al árbol, muévate y plántate en el mar, y se mueva. Eso es fuera de razón. Esa es otra cosa. Otra cosa muy diferente de lo que estamos acostumbrados realmente. Por lo general. Son poca gente en el mundo que están... Esa es otra cosa que observaron en ese nuevo libro. Que han habido más que sanamientos, resurrecciones de cadáveres en estos días. Documentado. ¿Qué le parece?
según peticiones, oraciones de seres humanos. He insistido por varias veces, tal vez se ha notado, que yo menciono que el apóstol Juan se levantó cierta gente estratégica de la muerte después de que fue soltado del penitenciario en Patmos, sirvió su tiempo, volvió a Éfeso y parece que su presencia en Éfeso causó tanta conversión que cayó de gracia la diosa Diana de Éfeso. Gran efecto tenía. Eso sí es un área que Satanás está muy limitado. Levantar de la muerte. Solo Dios tiene esa capacidad. Y es maravilloso. Bueno, estuve pensando esta semana, dándome cuenta de ciertos ejemplos en la Biblia, y un ejemplo sobresaliente, por eso su libro está en la Biblia. Para introducirlo, creo que es bueno leer un proverbio, ya que mencionó varios proverbios tío Clemente. Son muy buenos los proverbios, de veras. Muestra el camino a la prosperidad, si quieres saber, ¿cierto? Principios de prosperidad están en el libro de Proverbios. Yo creo que yo personalmente parece que he ignorado algunos por mi condición financiera, pero ahí están. Proverbios 21 tiene una declaración que es interesante, que tiene que ver con el tópico hoy. Interesante, he leído muchas veces y no lo puse mucha atención hasta combinarlo con otro lugar en la Biblia. Como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿De cuál rey? Pues de cualquier rey. El corazón del rey es como una corriente de agua en la mano de Eterno. Quien lo conduce al mero rey, a su corazón, desde su disposición, a todo lo que quiere. Oh, eso es algo positivo, al considerar que pensamos que el potestad del aire, el príncipe del aire, el mismo Satanás, que Dios de este mundo, está 100% al mando de los líderes mundiales. Pero no necesariamente. No necesariamente. El corazón del rey es conducido por el Eterno a lo que Él quiere. El que hace la decisión final, si Dios quiere moverlo, lo mueva. Es muy parecido a decir al árbol, levántate y plántate en el mar. Vamos a mirar a Nehemías. Entre las estrellas de ese tiempo de volver de cautividad,
los judíos y el remanente de Israel que estaban en ese área hubo 3 estrellas. Las 3 estrellas son Esther, Esdras y Nehemías. Los 3 libros están juntos ahí, precisamente antes de Job, creo, si no me equivoco. Pero Nehemías 1, vamos a leer Nehemías 1. Porque aquí tenemos un hombre que en específico es muy, ¿cómo se dice? Habla muy abiertamente, muy personal. Son las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y Nehemías resulta que fue el gobernador en el tiempo de reconstruir Jerusalén y quien estaba a su mano para ayudarle y actualmente llevar a cabo las diligencias espirituales y de sacerdocio fue Esdras. Y como he mencionado cuantas veces, Esdras canonizó todo la escritura del Antiguo Testamento. Él hizo las decisiones finales de todo que se incluía, incluyendo Malaquías. Por supuesto, Malaquías escribió 400 años antes que nació Cristo. Así que en esos 4 siglos hubo escrituras, pero no están canonizadas. Bueno, están incluidos en la Biblia católica y también otras Biblias, pero no están en nuestras. Y Esdras fue tremenda persona, pero veremos, ¿cómo sería? La honestidad, la honradez de este Nehemías. Sucedió en el mes de Kislev del año 20. Supongo que está hablando del año 20 de este rey Artajerjes. Estando yo en Susa, la capital, que fue la capital del Medio Persa, también vivió la primera parte de ese reino, el mismo Daniel, en Susa, que Ananí, uno de mis hermanos, habla de su propia familia, llegó de Judá. Había viajado desde ahí en Persia, diríamos Irán, si quieres, poniéndolo en términos de hoy, Irán, Irak, y viajó a Jerusalén, su hermano, uno de ellos, y con algunos hombres llegó y volvió a Susa, mejor dicho, Susán, otra cosa. Les pregunté por los judíos que habían escapado de la cautividad y habían vuelto a Jerusalén. Y por eso posiblemente viajó allá a su hermano, que habían quedado de la cautividad, habían escapado, y les pregunté por Jerusalén. Y esto revela dónde estaba el corazón de este hombre, obvio. Y ellos me dijeron, el remanente, los poquitos, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, quiere decir con la provincia Judá, sí, está en gran dificultad y afrenta. Está muy mal la condición, muy adversa. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego.
pues para apreciar cómo sentía este hombre, Nehemías, dice que cuando escuché estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Tan mala noticia, tan deprimente. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Interesante expresión, Dios de los cielos. Solemos utilizarlo también. Y dije, oh Eterno, Dios de los cielos, o como solemos decir nosotros, Padre del cielo, Padre de los cielos, Dios grande y temible. ¿Por qué menciona temible? Este hombre apreciaba la grandeza de Dios. Reconoció que la ira de Dios es algo temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, por supuesto, si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Pero no es necesariamente automático, ¿no? Parece que el apóstol Juan tenía que decir, el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. No dice la verdad, no tiene la verdad. Pero también este hombre juntó lo de guardar los mandamientos con amar a Dios. Por favor. Y aquí está su oración. Es muy personal, por favor. ¿Se puede decir a Dios, por favor? ¡Claro! Ruégale. Eso hacemos cuando pedimos sanamiento divino. Rogamos, pedimos. Por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos. ¿Ojos? ¿Por qué pidió que Dios tengan abiertos sus ojos? Para escuchar la oración de su siervo, que yo hago ahora delante de ti. Después de haber ayunado unos días y está en mucha angustia sobre la noticia que recibió. Yo hago ahora delante de ti de día y de noche. No cesó de pedir a Dios por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Bueno, mucho envuelto, ¿no?, en orar así. Daniel hizo lo mismo. Una oración de Daniel, ¿se acuerda? Que oró sobre los pecados de su pueblo. Yo creo que Daniel no pecó, pero sabía que su pueblo sí. Y rogó a Dios que perdone y confieso los pecados, dice. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Se puede pescar también, aplica un poco más adelante el sentido de Nehemías sobre sus antecedentes, sus ancestros, su padre, hemos actuado muy inicuamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos. ¿Ve? Que siempre junta mandamientos con amor. Qué curioso, ¿no? Que los padres del Renacimiento de 1400
ignoraron los mandamientos. Insistían que solo por fe hay salvación. Siguen insistiendo hasta el día de hoy. No hemos guardado los mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Así que muy consciente de Moisés. Muchos critican. Noté que hay un libro anunciado hoy día, no sé de qué consiste, supongo que está bien, dice que ¿cierto que Moisés escribió Génesis? Dudan que Moisés escribió Génesis. Bueno, por supuesto, él escribió muchas cosas en el primer libro que acontecieron antes de que vivía Moisés, pero acuérdate por favor de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés. Menciona segunda vez Moisés, diciendo, y así fue, así dijo Moisés, claramente en Deuteronomio, si sois infieles, yo os esparciré entre los pueblos. No tendrán su propia nación. Y así fue, había acontecido en el tiempo de Nehemías, muy consciente de eso. Pero si os volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestros desterrados estén en el extremo de los cielos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo pueden llegar seres humanos al extremo de los cielos? A propósito, ¿cómo es que Nehemías menciona tal cosa? Solo recién, desde los años 60, tenemos idea que el hombre puede ir al espacio. O posiblemente hubo acceso al espacio antes del diluvio de Noé. Es sugerido, y ustedes saben, pero hay ciertas cosas que están llegando a la luz, y varias cosas, y casi diario, descubrimientos arqueológicos que prueban ciertos individuos que vivían y la evidencia. No sé si, yo creo que Dios no ha terminado en esos descubrimientos. De ahí los reuniré, dice el Eterno, y está citando las mismas palabras de Moisés, y los traeré al lugar que escogí para que habitan allí. Para que habitar allí hacer habitar allí mi nombre, dice Dios. Una nota aquí, bueno, sí, esto viene de capítulo 30 de Deuteronomio. Ellos son tus siervos, recordando a Dios que esos que quedan en Jerusalén, el remanente de gente y tu pueblo, son tuyos, a quienes redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. Sí, acordándose de la tremenda rescate de cautividad, que esto es otra cautividad, pero Dios removió ese pueblo, descendiente de Jacob, con tremendos eventos, terremotos, movimientos de montañas, abiertamiento del mar, enormes cosas. Para mí, una de las cosas mayores que aconteció en ese rescate fue cuando esa piedra se abrió y creó un lago grande ahí en el mero desierto, frente al monte Sinaí.
Oh Eterno, por favor, nuevamente, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Interesante el énfasis que ponen. También David hizo eso en los Salmos. Menciona el nombre de Dios. Alabando al nombre de Dios. Bueno, se puede decir el nombre de Dios es la fama de Dios, pero también incluye un poco más. Prospera, por favor, a tu siervo hoy. Ah, mira, qué oración. Estoy seguro, por lo que sigue en el segundo capítulo, que esta oración es lo que pronunció Nehemías justo antes de lanzarse al día siguiente. El evento que está al venir ese mismo día. Concédele a tu siervo hoy gracia ante aquel hombre. ¿Cuál aquel hombre? El emperador Artajerjes. No es necesariamente sobreentendido, pero notamos que, bueno, dice entonces, el final del versículo ahí del capítulo 1, yo servía de copero al rey. Bueno, esa función de copero era muy, bueno, total acceso al mero emperador, personal, diario. Tal vez no diario, pero casi todos los días apareció para intercambiar y hablar y servir al rey individualmente. Cosa que poca gente tenía ese acceso, incluyendo los meros ciudadanos de Persia y de Media. Sucedió en el mes de Nisan. Conocemos el mes de Nisan. ¿Cuándo aconteció? ¿Cuándo acontece Nisan? Marzo. Marzo o abril. Marzo o abril. Supongo que es ahí al principio del... Sí, es el principio del año sagrado. En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, sirvió de copera, Nehemías. Yo tomé el vino y se lo di al rey. Obviamente que fue un vino de esto, tipo $400 la botella. No fue chica cosa, fue excelente, lo más fino. Y se lo dio en privado. Puede que la reina estaba, no sabemos. Puede que, no sé si es mencionado, pero es en privado. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, nunca se presentó triste. Otra característica que tenía el hombre, parece que él siempre estaba de sonrisa y de positivo frente al rey. A pesar de cómo estaba, le servía con alegría. Pero este día parece que algo diferente en su rostro. Así que el rey me preguntó,
¿por qué está triste tu rostro? Notable, mucha diferencia. Y la manera de introducir su libro para mí muestra mucho del hombre y cómo resultaban las cosas el resto de su vida. ¿Por qué estás triste tu rostro ya que no estás enfermo? Esto no es otra cosa que quebranto de corazón, dice el mismo rey. Porque es notable el hombre que siempre está positivo y sonriente, y este día triste. Entonces tuve mucho temor, porque ustedes tal vez no aprecian que si desplazas, está indispuesto el rey, pues estás eliminado. Muy fácil. Los meros profetas sabían eso. Aparecieron frente a los reyes de Israel y a la vez tuvieron ese riesgo siempre. Y no quería revelar realmente su tristeza, pero respondía al rey, y mire cómo respondió, ¿eh? Viva el rey para siempre. Muy buen inicio. ¿Cómo no está triste mi rostro cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está destruida y sus puertas consumidas por el fuego? El reporte de su hermano le había afectado completamente. Varios días, obvio. Bueno, tú sabes cómo oró. Acabamos de leer cómo oró el hombre, confesando los pecados de los hijos de Israel y pidiendo a Dios que se acuerda del siervo Moisés y lo que prometió, que les reuniré desde los más lejanas partes de los cielos. Y así esperaba. Obviamente, incluía en su oración, ¿se acuerda? Al final, prospera por favor a tu siervo hoy, concédele gracia ante aquel hombre. Estaba anticipando adquirir gracia ante el emperador del mundo, realmente. Artajerjes, el que tumbó a Nabucodonosor, no el mismo, pero el mismo reino. Tremenda potencia tenía, tremenda autoridad tenía. Y quién sabe, yo creo que no sé a cuánto tiempo. Obviamente Nehemías no tuvo noticia de cómo estaba Jerusalén, pero sí estaba muy consciente de la cautividad de su pueblo. Y estaban todavía bajo cautividad, aunque algunos fueron sueltos cuando cayó Nabucodonosor. Pero ahora viene Dios contestó a la oración. Claramente, eso es lo que está diciendo. Dios movió el corazón del rey, precisamente como Proverbios 21. Porque el rey me preguntó, ¿qué es lo que pides?
Mira. Primeramente le preguntó, ¿por qué estás triste? Después de que escucha, ¿por qué estás triste? Entonces, ¿qué es lo que pides? ¡Wow! Esto fue la luz verde. Y entonces dice Nehemías, entonces oré al Dios de los cielos. Y en silencio, inmediatamente, en un pensamiento, antes de responder al rey. Y respondí al rey. Si le agrada al rey, y si tu servidor es acepto delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, repite, para que yo la reedifique. Piénselo, hermanos. Esto es mover montañas. Entonces el rey, mira, menciona que la reina estaba sentada junto a él. Por eso está presente ella. Mira. Y me preguntó, mira cómo él, ¿hasta cuándo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Ya ha decidido, iba a concederle cualquier cosa que pida. ¡Wow! Maravilloso. ¡Qué acción de fe tremendo! De confianza en Dios. Entonces el rey, le agradó al rey enviarme, versículo 6, siguiendo, y le señalé un plazo iba a tomar 10 años, yo creo que digo, no sé cuántos años, pero algunos años. Además dije al rey, si al rey le agrada, para que sepamos que este hombre estaba bien preparado, seanme dadas cartas para los gobernadores de la región de más allá del río. Es lo mismo que decimos aquí, del otro lado del río, pero el río es Eufrates, y realmente más grande y más fuerte que el río Bravo, aunque creo que el Eufrates no tenía la tendencia del río Bravo que tenía antes de las presas, por eso la llamaban río Bravo, porque este río es tan largo que produjo inundaciones enormes y repentinas antiguamente, ya que con tantas presas pues no lo hace, pero más allá del río, para que me dejen pasar hasta que yo llegue a Judá. Entonces supo que tenía que pasar varios países, obviamente por la experiencia de su hermano, pero también sabía que será necesario, si él va a ir allá para reconstruir, necesitará cartas de autorización y otra carta para Asaí, guarda de los bosques del rey. Sí, porque el rey es dueño de todos los bosques, de todos los terrenos, para que me dé madera para poner vigas a las puertas de la ciudadela del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde yo estaré. Pidió también para su propia casa. Muy atrevido, ¿eh? Pero no atrevido. ¿Ves? Que le fue dada la fe de pedir, como él pidió.
oró para el favor y Dios otorgó el favor. Así que el rey me lo concedió, pues la bondadosa mano de Dios estaba conmigo. Y esto fue el origen de su autoridad dada. Y resulta que él fue gobernador de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces fui a los gobernadores de más allá del río, se llama, el territorio al occidente del río Éufrates, y les entregué las cartas del rey. El rey había enviado conmigo jefes del ejército y jinetes. Y mandó tropas con él. Mira qué clase de intervención. Pero cuando lo oyeron Sanballat y el horonita y Tobías el siervo amonita, dos hombres líderes en el área, se disgustaron en extremo de que alguien viniese para procurar el bien de los hijos de Israel. Tan felices fueron llevados cautivos en el primer caso, 70 años antes. Y les opusieron. Y él trata en el resto del libro la oposición que encontré. La reconstrucción de la muralla de la ciudad tenían que hacer armados constantemente. Trabajar con una mano y otro listo. Esa clase de oposición para reconstruir la muralla de Jerusalén. Interesante libro, interesante descripción. Y yo a veces, bueno, es mencionado en capítulo 4, sucedió que cuando Sanballat oyó que nosotros edificábamos la muralla, se enfureció y se encolerizó muchísimo e hizo burla de los judíos. Entonces habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos miserables judíos? ¿La han de dejar restaurada para sí? ¿Han de volver a ofrecer sus sangrientos sacrificios? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de hacer revivir las piedras de entre los montones de los escombros, estando estas ya quemadas? Y junto a él estaba Tobías el amonita, quien también dijo: lo que ellos edifican, si sube una zorra, derribará su muro de piedra. No van a hacer nada, van a hacer chica cosa. No durará. Y así opusieron todo el tiempo. Y bajo mucha oposición, levantaron nuevamente la muralla de la ciudad. Eso fue el primer que hacer. Después reconsiguieron la ciudad. Y al final le acompañó Esdras. Y Esdras, junto con el ingeniero, edificaron el segundo templo. Describe los eventos, detalla mucho, se ve cuán meticuloso fue Nehemías. Guardó las cifras, exactamente el número que volvieron con Zorobabel. Zorobabel fue el ingeniero que dirigió la construcción y quien estaba al mando de los
sacerdotes fue Esdras. Vamos a leer aquí al final de capítulo 7. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Entonces todo el pueblo se reunió en el mes séptimo como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, que Eterno había dado a Israel. Los primeros 5 libros de la Biblia. Y el primer día del mes séptimo, que es el día de trompeta, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres. Y de todo el que era apto para entender lo que oía. Obviamente hablando de jóvenes, de niños. Ciertos niños, aunque a veces equivocamos, muchos niños, yo he mirado por años y tengo testimonios directos de los padres de niños. Por ejemplo, en los servicios en tabernáculo, los niños están allí en el piso jugando. Obviamente no poniendo ninguna atención al sermón. Pero después del sermón, el niño sabe más del sermón que los padres. No ha perdido nada. Penetra el coco. Se pega en la memoria. Todos que pudieron captar estaban presentes. Y leyó el libro desde el alba hasta mediodía. Wow, esos son por lo menos 4 o 5 horas, ¿no? Frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres de cuantos podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para ello. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maasías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Ve los detalles que preservó este hombre. Es un hombre de mucho detalle. Esdras abrió el libro hasta a la vista de todo el pueblo, o más bien el rollo, obvio, el manuscrito, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Automáticamente. Honrando el evento. Entonces Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios, bendijo a todo el pueblo, y alzando las manos, respondió todo el pueblo, levantando sus manos, amén, amén, de lo que habían escuchado. Luego se inclinaron. Yo creo que no siguieron la práctica de los musulmanes de poner el frente al piso, pero se inclinaron y adoraron a Eterno con el rostro a la tierra. Y los levitas
todos los nombres de esos levitas autorizados explicaban la ley mientras el pueblo permanecía en pie en su lugar. En pie. Pararon 2 horas. Ellos leían en el libro, esos líderes, esos sacerdotes levitas de la ley de Dios, explicando, aclarando el sentido y de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo decían a todo el pueblo: este es un día santo para el Eterno vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de Moisés. Maravilloso. Eso fue el primer día del mes séptimo. Y poca gente da los nombres, mejor dicho. Capítulo 7 tiene los nombres de la gente que volvieron con ellos. Y otra cosa, peculiaridad, describe la fiesta de los tabernáculos también, al final del capítulo 8, pero creo que me caerá a la vista las cosas que me había llamado la atención antes. Acción que tomó Nehemías, que me parecía, cuando primeramente lo leí, curioso. Sí, aquí está, versículo 15 del último capítulo. 13, 15. En aquellos días vi en Judá algunos que en sábado pisaban los lagares, acarreaban gavillas, las cargaban sobre asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de cargas, y los llevaban a Jerusalén el día de sábado. Excelente día de comercio, ¿eh? Sigue siendo. Les amonesté, dice Nehemías, acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Por qué escribió esto Nehemías? Porque estaba celoso del asunto. Y la gente de Tiro, que estaba ahí, traía pescado y toda mercancía y vendían sábado los habitantes de Judá en Jerusalén. Buen día de comercio. También reprendí a los principales de Judá diciéndoles: ¿por qué hacéis vosotros esta cosa mala? Profanando así el sábado. Bueno, al principio cuando yo leí esto, yo dije: no, Nehemías es un hombre muy legalista. Pero como sabemos, lo que hemos visto, que no, este hombre fue un hombre de Dios, un hombre de fe, de gran fe, y bien preparado y listo para hacer las obras que hicieron. ¿No hicieron esto vuestros padres? Y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esa ciudad toda esta desgracia. Desbarató toda la ciudad, cayó todo el templo de Salomón, quemaba la tierra. Vosotros estáis añadiendo ira sobre Israel.
al profanar el sábado. Así que sucedió pues que cuando os crecía las puertas por bajar el sol de Jerusalén antes del sábado, al atardecer del viernes, ordené que fueran cerradas las puertas y que no abriesen hasta después del sábado. Terminó el negocio el sábado. Los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancía permanecieron durante la noche fuera de Jerusalén 1 o 2 veces. No desesperaron, porque lo que les amonesté diciendo: ¿por qué permanecéis durante la noche frente al muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Yo leí esto hace muchos años y dije, no, este hombre es muy tajante. ¿Pero de qué? De celos para Dios. Desde entonces no vinieron el sábado. Luego mandé a los levitas que se purificasen y fuesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto, acuérdate de mí, oh Dios mío. Oh, él está escribiendo la carta, el mismo Nehemías, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Interesante. Y él utilizó la palabra grandeza de tu misericordia. Muy interesante, Nehemías. Yo creo que era un hombre específicamente inspirado por Dios. No dudamos su fe, ¿eh? Yo no dudo que Nehemías estaba muy consciente del verso 1 de Proverbios 21, que sabía que en la mano de Dios el corazón del rey es como agua, como una corriente de agua. Muy interesante evento antiguo, pero tiene que ver con nosotros, mucho que ver. La gente que observa los días santos reconocen esas cosas. Los que no, están cayendo bajo la maldición de Shemitah. Y la maldición de Shemitah está por descender sobre los Estados Unidos en gran manera. Al menos que haya unos cambios enormes, inconcebibles, pero pudieran pasar. Pudieran, por supuesto, también pudieron haber pasado en los días de Jesús, pero no pasaron. Y después en los días de los apóstoles, pero no pasaron. Bueno, Dios obra y Dios perdona, y que nos diera la clase de fe que tenía Nehemías.